Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos una vez más a Familia Claretiana TV, este programa que se realiza con muchísimo amor desde todas nuestras obras claretianas, justamente para llevarles los mejores temas a ustedes, nuestra familia. Juan, ¿cómo estás? Paula, feliz hoy nuestra tercera emisión de este gran sueño, Familia Claretiana TV, que para hoy acá en la sala tendremos a alguien de nuestra familia, a alguien de los claretianos que nos va a traer un tema un poco complejo, por llamarlo de alguna manera, pero importante, Paula. Importantísimo, debemos tratarlo acá justamente, el conflicto armado en Colombia. Entonces tiene que estar ahí muy pegados y recuerden, como lo decías, cada 15 días para que estén ahí bien pegados. Así que bienvenidos a Familia Claretiana TV. Considero que el conflicto armado no se ha terminado, ha tomado otra forma, otra dimensión, y desde que no haya transparencia desde cada persona, desde cada individuo, esto se va a seguir generando. El solo hecho de influenciar con el miedo es una forma de conflicto, de guerra, de terror. Sí creo, porque se firmó un acuerdo de paz. Yo opino de que no se ha acabado, de lo contrario se dividió en un grupo de los que sí se acataron al tratado de paz y los que no, que en grupos pequeños siguieron cometiendo crímenes en las zonas más apartadas de Colombia. Yo creo que el conflicto en un momento disminuyó, pero ahora se ha incrementado debido a los rompimientos con el gobierno de los acuerdos en La Habana. Considero que no se ha terminado el conflicto armado en Colombia. La firma de los acuerdos no era precisamente una garantía de que eso iba a suceder. Y una muestra de ello es que en lo que va del 2020, por cada día hay un líder social asesinado. Eso es una prueba fehaciente de que el conflicto armado aún continúa. Bueno, muy bien, y como lo anunciamos hace un momento, estamos con Lina. Ella hace parte de esta familia, la familia claretiana. Lina, bienvenida a nuestra sala, a tu sala, a la sala de Familia Claretiana. Muchas gracias por invitarme. Lina, hoy entonces, en esta tercera emisión, Paula, la tercera emisión de este sueño. De este sueño que hoy es una realidad, además, estamos felices. Estamos felices. Lina, además, sí. También porque hace parte, como lo decías ahorita, de una de nuestras obras, nuestra ONG Proclade, y este es el primer programa que hacemos justamente con esta obra. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y mire, Paula y Lina, hoy tenemos un tema que hace parte de esos temas complejos, sí. Tristes, difíciles de llevar, que son del diario vivir, que hay que hablarlos, que hay que traerlos acá a la sala de Familia Claretiana, y es el conflicto armado en Colombia, uno de los tantos conflictos que tenemos y que para una familia claretiana puede ser complejo, como lo dice Paula, porque toca desde los niños hasta los abuelos, los papás, los tíos. Lina, cuéntenos por favor rápidamente qué es el conflicto armado en Colombia. Pues contar rápidamente qué es el conflicto armado puede ser un poquito difícil, pero en síntesis el conflicto armado es cuando dos o más partes están en una confrontación por tener el control de la autoridad, del Estado, del territorio, de los ejércitos. Así básicamente esa es como una definición un poco corta y simple de lo que es un conflicto armado. No, y está perfecto además porque ese es el lenguaje también de nuestra familia, claro, ¿cierto? Y corto, sencillo, para que entendamos también y que este tema no se nos vuelva tampoco más complejo de lo que ya es. Ese conflicto, como decía Juan ahorita, toca muchísimo a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Lina, este conflicto se ha venido... se ha vivido desde hace muchísimos años. El conflicto armado lleva muchísimos años en nuestro país. ¿Y será que todavía lo estamos viviendo? ¿Será que todavía continúa? ¿No ha terminado el conflicto? ¿Con mayor fuerza, con menos fuerza? Pues bueno, ahí es importante recordar que Colombia es un país muy particular en Latinoamérica porque tuvo una lucha insurgente de larga duración. O sea, nosotros estamos hablando de una lucha en la que estuvieron involucradas varias guerrillas y además
de su confrontación con los aparatos del Estado, con grupos paramilitares. Entonces ahí hay como una diversidad de actores que hace más complejo todo. Y hablamos de larga duración porque hablamos de más de medio siglo de confrontación armada en este país. Entonces, a pesar de la firma del acuerdo de paz hacia finales de 2017, de 2016, pues es un poco apresurado decir, es un poco prematuro decir que el conflicto armado ya acabó, ¿cierto? Porque esta paz que se firmó es una paz que se firmó entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Sin embargo, en el territorio colombiano quedan aún otras guerrillas y de hecho no sé si correctamente o incorrectamente, las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lina, pero entonces este conflicto armado como tal tiene como varios por qué, ¿cierto? Un porqué puede ser la guerra de territorios, otro puede ser un poco el tema y el conflicto político. ¿Cuáles son esos puntos importantes que marcan el conflicto armado en nuestro país? Yo creo que para hablar de eso hay que trascender en la historia. Colombia tiene una historia de unos problemas estructurales muy complejos como la desigualdad social, la pobreza, la ausencia y la presencia eficaz del Estado en muchos territorios de este país. Y es a raíz de esto, no estoy, digamos, para nada validando lo que ha sucedido con este tema de la guerra, pero esto se convierte en un motivo para que en Colombia haya una explosión de este tipo. Entonces, digamos que son esas deudas, esa agenda social y esa agenda política pendiente con la población, un poco la que se convierte en ese motivo para arrancar este conflicto. Si se ha solucionado o no, yo creo que la actualidad colombiana nos está dando varios indicios, ¿cierto? O sea, hay temas de corrupción que saltan a la vista, hay temas de pobreza grave, que todavía no se solucionan, de acceso a derechos y a servicios muy precarios. Entonces, yo creo que hablar de finalización del conflicto armado puede ser un poco complejo, además porque como Paula mencionaba ahorita, son varios los conflictos que hay en Colombia. O sea, de la mano de ese conflicto armado también hay un conflicto social y político, entonces eso le agrega otro tipo de complejidades al tema. Desde la ONG sabemos que se hacen muchos proyectos en ese tipo de territorios, donde se puede ver más el conflicto armado de cerca, vivir incluso, verlo, incluso hasta caminar, si se podría decir así, por las calles. Según tu experiencia, también profesional, ¿cómo ha sido trabajar con esto, con este conflicto ahí tan de cerca y tratar justamente de buscar esa paz en esos territorios? Bueno, ahí hay básicamente 3 preguntas y digamos que a lo primero, más que vivir el conflicto en la zona rural, yo creo que en toda Colombia se siente de alguna manera, no sé si son los rezagos del anterior conflicto o si es una nueva conflictividad, pero yo creo que en los barrios de toda Colombia se vive de alguna manera esa conflictividad y esa presión que sentimos todos los habitantes por la presencia de múltiples actores ilegales, incluso armados, en los barrios y pues como en las calles de nuestras ciudades. De pronto en los territorios rurales tiene una diferencia y es porque la presencia del Estado es diferente, ¿cierto? Y no solo la presencia, la atención del Estado y el acceso a derechos y servicios es diferente en la ruralidad. O sea, no es lo mismo el acceso que yo tengo en una ciudad como Medellín al derecho a la salud o a la educación o incluso a los servicios de seguridad que, por ejemplo, en las zonas donde nosotros trabajamos en el Pacífico, ¿cierto? Entonces, ¿son zonas, Lina, son zonas donde es más precaria esa atención o es menos la atención? Es más notoria la presencia, como el pie de fuerza del Estado que la presencia como de la institucionalidad para garantizar derechos y para, digamos, disminuir ese tema de desigualdades. Es menos notorio en estos territorios rurales porque son mucho más complejos y porque, digamos, puede hablarse uno como de la existencia también como de unos estados paralelos ahí ilegales, entonces es diferente, ¿cierto? La medición de la intensidad de ese conflicto. Por otra parte, la experiencia de trabajar en estos territorios, pues para nosotros
como obra claretiana y para la familia claretiana es evidentemente un reto, y yo creo que la presencia de más de 100 años en estos territorios corroboran que es necesario, que hay que persistir en arrebatarle personas a la guerra, hay que persistir desde la educación, desde diferentes intervenciones sociales con las mujeres, con los jóvenes, con los líderes sociales. Entonces, pues lo que le queda a la familia claretiana realmente es un reto enorme, y se vienen, esperemos que no sean otros 100 años de seguir persistiéndole o resistiéndole a la guerra, pero sí, o sea, quedan unos retos muy grandes en las zonas rurales. ¿Cuáles, Lina, esos retos? ¿Cuál es el trabajo que se hace desde acá, desde los claretianos, desde la familia claretiana en estos territorios? ¿Ustedes qué hacen allá? Pues bueno, ahí empezar que quienes nos trazan a nosotros como la hoja de ruta básicamente es la congregación, ¿cierto? La congregación que inicia de una manera muy testaruda su misión en Chocó a principios del siglo XX, y digamos parte de esa hoja de ruta que nos dejan a nosotros es trabajar en temas de educación, ¿cierto? Digamos como una manera de prevenir riesgos asociados al reclutamiento de jóvenes, a la vinculación y uso por parte de los grupos armados, trabajar en temas de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, trabajar en el fortalecimiento de los liderazgos, sean para grupos étnico-territoriales, para organizaciones étnico-territoriales o para simplemente actores estratégicos en estos territorios como prevención de la guerra. También trabajar, o sea, una de nuestras principales consignas o mandatos es trabajar desde la interculturalidad, ¿cierto? El respeto por la diferencia, el diálogo con esos, digamos, esas otras culturas que hacen que los territorios vivan, ¿cierto? Y que resistan a temas como el desplazamiento forzado o al reclutamiento o a la amenaza permanente que tienen. Adicional a esto, nosotros también dentro de nuestras estrategias tenemos un trabajo como en pro de generar procesos que fortalezcan los medios de vida tradicionales de estas comunidades. ¿Esto qué es? Generación de otras alternativas económicas o potenciar las alternativas económicas propias de esas comunidades a fin de que no tengan que salir de los territorios o que el desplazamiento sea la última opción, o que puedan fortalecer sus territorios, digamos en este caso, en el caso de las comunidades del Pacífico, territorios colectivos, o que puedan mejorar el acceso a derechos económicos, como es el caso de mujeres, que es un tema que es muy polémico, pero la realidad es que el acceso de las mujeres al tema económico a nivel global es muy diferente, muy inequitativo al lado, digamos, del ejercicio que hacen los hombres. Justamente el año pasado el director de la Cruz Roja Internacional sacó una alerta para Colombia en la que menciona que en Colombia se padecen alrededor de 5 conflictos armados diferentes, y eso es ratificado por toda la presencia de estos grupos, pero digamos para nosotros ya así como más palpable cómo vemos que sí hay con que el conflicto armado no ha terminado. Vemos cómo se ha aumentado, por ejemplo, la tasa de deforestación, ¿cierto? Vemos cómo el control territorial va en aumento también, las amenazas a los líderes sociales y el asesinato de líderes sociales en Colombia, que para nadie es un secreto. El tema de la movilización social, que eso nos da un indicador de que algo está pasando con la sociedad, ¿cierto? De que hay una inconformidad, ¿cierto? No podemos meter la movilización dentro del tipo de conflicto armado, pero es un mensaje, ¿cierto? Es un llamado de atención para todos nosotros. Entonces hay un montón de alertas que nos dicen, pues, aquí está pasando algo. Continuamos con este conflicto armado. Los indicadores van mal. Estamos como atravesando una problemática de que ya están más niños metidos también en ese problema del conflicto. Cada vez son personas más jóvenes, más chiquitos, los de nuestra familia, allí en este conflicto. Pero Lina mencionaba algo, y es cuando mencionas todas esas cantidades de grupos armados en territorio, me imaginaba así como algo caminando, ¿cierto? Y que ese conflicto continúa caminando porque es que tiene muchísimos pies, ¿sí? Por decirlo así, pareciese que el acuerdo de paz fuese digamos que atacamos solo uno de esos piececitos, pero como no se atacan todos y es muy compleja la situación, el conflicto continúa caminando. Pero entonces las familias,
nosotros estamos allí también caminando, porque pues estamos siguiendo nuestra vida, tratando de salir adelante, cumplir sueños, en fin. ¿Cómo caminar con esto, digamos, desde una perspectiva también de esperanza, de tener la ilusión de que algún día va a cambiar? ¿Cómo ver de una manera diferente este conflicto? Bueno, yo creo que a nosotros como sociedad nos quedan dos responsabilidades muy, muy grandes. Una, la defensa del acuerdo de paz. Muchos no hemos entendido que el acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Estado colombiano es una carta para resolver deudas históricas, que esto no tiene nada que ver en que vaya a haber impunidad para las FARC, ¿cierto? Que esto tiene que ver con unos 5 puntos que se refieren sobre todo a un tema de justicia, frente a un tema de devolución, digamos, de las tierras a la población campesina que fue despojada, de ordenamiento del territorio, porque en Colombia realmente no había un esquema jurídico que permita organizar la tierra, o sea, que el acceso a la tierra es un desorden y vemos que aquí los problemas de acaparamiento son muy grandes. Tiene que ver con el tema de la solución del problema de drogas, que va desde el tema educativo hasta el tema punitivo, pero también tiene que ver con la reparación de las víctimas. Como sociedad no nos hemos empapado lo suficiente de qué es lo que implica este acuerdo, y hemos visto cómo estos 3 años el acuerdo de paz ha tenido un montón de tropiezos que hablan mucho sobre todo de la falta de voluntad política para su implementación, ¿cierto? Entonces uno de esos retos, digamos como miembro de Proclave, como profesional y como sociedad para mí, es la defensa del acuerdo de paz. Porque si bien no es la solución a todos los problemas estructurales de Colombia, sí es una hoja de ruta muy clara sobre problemas muy graves, porque es que el problema no es las FARC, ¿cierto? Aquí hay un problema muy grande de fondo. Las FARC es uno de los problemas, o era uno de tantos problemas, como hemos visto en esta conversación. Y la otra es realmente cómo nosotros, desde lo diario, hacemos la paz. O sea, cómo desde los lenguajes que nosotros utilizamos, cómo desde el debate con el otro, nosotros realmente podemos hacer la paz. Es que nosotros no sabemos discutir sin pelearnos, sin agredirnos, cosas así tan sencillas, o no se metan la cola. Es que, o sea, hay un tema muy grave de naturalización de la ilegalidad, de la violencia, que a nosotros también nos genera un cierto bloqueo como sociedad. Entonces, por ejemplo, el caso típico de yo compro el puesto para la fila, terrible. O, como una mini corrupción también, sí, que estamos llevando. O sea, claro, el tema de la corrupción ahorita es un tema de moda, pero yo creo que es un tema de cómo como sociedad vamos avanzando hacia realmente el ejercicio de nuestra ciudadanía, o sea, cómo nos portamos nosotros en nuestra casa, cómo nos portamos en la calle, cómo conversamos con el otro, cómo construimos con el otro, porque no podemos tampoco, o sea, hay una cuestión de corresponsabilidad, ¿cierto? Hay cosas que son de competencia del Estado, pero en mi espacio íntimo, ¿cierto? Y en mi espacio social, ¿yo cómo lo hago? ¿Cierto? Eso sería para mí como los dos grandes retos. Lina, con este mensaje, entonces terminamos, Paula, esta tercera emisión de Familia Claretiana. Hoy nos alargamos un poco porque este tema realmente tiene mucha tela que cortar. Un bonito mensaje, entonces, todo también parte desde nuestra familia, desde nosotros mismos y desde generar cultura. La falta de cultura nos está llevando a problemas, a caos, a discusiones. Esa falta de cultura que también se implanta desde la familia, desde los pequeños, desde los niños. Aquí hacemos mucha fuerza en los niños, en que ellos son los que van a crecer y los que van a dar la cara por todos nosotros, y cómo entonces en ese núcleo de la familia claretiana es donde tenemos que empezar a generar esos cambios. Y amor también, esa falta de amor que Lina decía, nos estamos naturalizando por la violencia, y dónde quedó la naturalización también por amarnos, o sea, que eso se vuelva también natural, que nos amemos los unos a nosotros. Así es, y lo decía ella ahora, es algo de dos, no es solamente empezar, siempre estar mirando en el otro, en el Estado, en los de afuera el problema, sino mirar cómo lo hacemos y cómo lo tenemos desde nuestras familias. Lina, gracias. Paula, gracias. Felices entonces de esta tercera emisión de Familia Claretiana. Paula, ¿cada cuánto vamos a estar? Vamos a estar entonces cada 15 días en este espacio, en esta sala, con diferentes invitados tratando temas de interés general para ustedes, nuestra familia claretiana.